Bueno gente, en este video les voy a mostrar cómo derivar funciones reales de variable real utilizando para ello las fórmulas de derivada. La primera fórmula que vamos a trabajar es la de una constante. La derivada de una constante siempre es cero, ¿sí? ¿Qué es una constante? Un número o una letra que se considere constante. Por ejemplo, si nosotros decimos f de x igual a 5, como x es la variable, este número es una constante. Entonces la derivada se denota derivada, con este apóstrofe, de la función f de x es igual a 0, porque la derivada de una constante es 0. Si tenemos la función f de x igual a menos 7, bueno, la función también sigue siendo una constante, entonces su derivada también es 0. Si tenemos f de x igual a 100, o vamos a cambiarlo, vamos a ponerle que es f de t, cambia la variable, pero este número sigue siendo una constante, entonces f' de t sigue siendo 0. Vamos a otra fórmula que es la derivada de una variable. La derivada de una variable, vamos a considerar variable a la x. En primer lugar, una variable por excelencia, vamos a decir. La derivada de cualquier variable siempre va a ser 1. Siempre es 1. Entonces, si tenemos f de x igual a x, la derivada de la función, como esto es una variable, la derivada es 1. Si tenemos f de t igual a t, ven que acá cambió la variable, entonces la expresión de la función es una variable, entonces la derivada, según la fórmula que estamos viendo, es 1. Veamos un ejemplo más. Si tenemos f de r, pongámosle, igual a r, entonces vemos que r es la variable, entonces la derivada de la función es 1, porque la derivada de una variable siempre es 1. Veamos otra formulita. Vamos a ver ahora la derivada del producto de una constante por una variable, ¿sí? Esto siempre es igual al valor de la constante, ¿sí? Entonces, si tenemos, por ejemplo, f de x igual a 3x, la derivada de la función, esta es constante por variable, entonces es la constante. Si tenemos f de x igual a menos 10x, entonces la derivada de la función es igual a menos 10. Si tenemos f de x igual a 125, vamos a cambiarle de variable, vamos a ponerle f de t, 125t, entonces según la fórmula la derivada es igual a la constante, o sea 125. ¿Ven? Porque la derivada del producto de una constante por una variable siempre es la constante.